Quiero hablarles en esta mañana acerca de la unidad y tengo aquí, no sé cuántos son, pero hay muchos palillos que están juntos. Un palillo por su cuenta viene a ser un palillo frágil, se puede partir fácilmente, es tan fácil de hacerlo pedazos cuando está solo. Pero si yo intento romper a estos palillos que están juntos, usted dice, porque usted es un senior, ya no tiene fuerza. Pues venga y me demuestra que los puede partir. No creo que haya un hombre en esta congregación que pueda partir en dos estos palillos juntos. Y si lo hay, le doy mi salario del mes de abril, porque ya no voy a estar aquí, ¿verdad? Es tan sencillo de entender en la familia, en el matrimonio, en los negocios, en la iglesia. Cuando estamos juntos hay fuerza, hay armonía. La Biblia nos habla acerca de estar unidos y nos da la razón por la cual debemos estar unidos. Y unidos no es solamente estar juntos, porque usted puede amarrar un gato con un perro de la cola y no están unidos. Están furiosos, están deseando desatarse para atacarse, ¿no? Entonces, estar juntos no significa que están unidos. Estar durmiendo en la misma cama con tu esposa no significa que están unidos. Sorry, pero no es esa una señal necesaria de unidad. Puedes estar durmiendo con tu peor enemigo ahí. Ir juntos en un auto, en un bus, no significa que estamos unidos. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 4 que debemos de estar listos o muy diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Pablo habla ahora a los hermanos de la iglesia en Éfeso, la ciudad que está allá en Europa, y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De los versículos 4, 5 y 6 nos da las bases, el fundamento sobre el cual nosotros debemos estar unidos. Y en los versículos 1 al 3 nos da los recursos que tenemos para estar unidos. Así que cuando hablamos, por ejemplo, de qué base tenemos para estar unidos, dice aquí el versículo 4 que pertenecemos a un solo cuerpo. Espiritualmente pertenecemos a un cuerpo que se llama iglesia. Y la iglesia es comparada con el cuerpo físico. Y una de las características del cuerpo es su unidad. Es decir, donde va el cuerpo va todo. Cuando se enferma un miembro de nuestro cuerpo, se enferma todo. Cuando se cansa todo el cuerpo. Es fácil de entender.
Es fácil de entender. Y yo recuerdo una de las bromas que le hice a mamá, y no me arrepiento porque ella también me hacía bromas fuertes. Pero se estaba quejando de sus ojos ya con 90 años. Y le digo, aquí tengo una buena clínica para sus ojos, que le pueden hacer maravillas. La dejan con 20/20. Y me dijo, pero tengo que ir a Oklahoma. Y le dije, no, mándeme sus ojos por UPS y aquí después se los regreso. Y no les voy a contar lo que ella me dijo, pero ¿cómo es posible desmembrar los ojos y mandarlos? Por supuesto que no, tiene que estar la persona completa, es la unidad del cuerpo. Cuando tu cuerpo tiene hambre, sientes esa hambre en todo el cuerpo, tienes sed, tienes cansancio. Y así la iglesia es comparada con el cuerpo y dice que debido a eso nosotros debemos estar en unidad. Dice un espíritu, hablando del Espíritu Santo, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Note que ahí se menciona al Espíritu, a Cristo Jesús y a Dios el Padre, o sea, la Trinidad. Ellos están unidos. En la creación estaban unidos. Génesis 1:26 dice que Dios dijo, hagamos al hombre, un plural que indica que estaban en consulta de majestad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Y los tres aportaron para la creación maravillosa suya y mía, de hombres y mujeres. Y en la salvación también se ve que están integrados, están todos, el Padre como Padre, el Espíritu Santo y Cristo diseñan un plan de redención en el que cada quien tiene una parte vital. El Espíritu nos atrae a Cristo, dándonos conciencia de pecado y venimos a Él entonces. Cristo muere en la cruz y Dios el Padre nos recibe como hijos. Es un plan perfecto de unidad, un plan en el que los tres participan. Esas son las bases de nuestra unidad y por eso tenemos el desafío a ser unidos. Pero también se nos dice en los versículos 1 al 3, especialmente 2 y 3, de los recursos que tenemos, o sea, la responsabilidad que tenemos de proteger la unidad, porque sabe que la unidad no es creada por nosotros. La unidad que se habla en este pasaje es una unidad que Dios nos dio y solo es cuestión de mantenerla. Es como la unidad de tu cuerpo. No puedes crearla, puedes cultivar, mantenerla, protegerla, defenderla, pero no puedes crearla. El cuerpo se integra solo en el vientre de mamá cuando es fecundado y empieza a formarse entonces. La integración, la comunicación de una parte con otra, de modo que no se puede hacer más que cuidar esa unidad. Así espiritualmente es lo mismo también. Entonces aquí nos da varias cosas que quiero mencionarles que el pasaje dice. Por ejemplo, en el versículo 2 dice acerca de la humildad. O sea, la unidad se protege siendo humildes los unos con los otros. Siendo humildes los unos con los otros. ¿Cuántos humildes tenemos aquí en esta mañana? Que levanten la mano los humildes. Todos tenemos conciencia de que no somos lo suficientemente humildes para decir yo. Una de las características que a mí me distingue, me dijo una persona, es mi humildad, pastor. Si yo le contara quién soy yo. Y le digo, no me cuente, por favor, ya sé quién es usted. El pasaje habla de siendo humildes los unos con los otros. Y quiero compartir con ustedes algo acerca de este término humildad. El término humildad viene de un vocablo latín, pero
Este término tiene también un prefijo, o sea, una parte, una raíz que va antes de. Y el prefijo de este término humildad es humus. Humus, ¿qué es eso? Bueno, en geología se conoce como la capa superficial del suelo, donde abundan los productos de descomposición de animales y vegetales. Humus, de ahí viene la raíz de la palabra humilde. Entonces, ser humilde significa como decir, estoy a la altura del suelo. ¿Cuántos queremos estar a la altura del suelo? Oh, por supuesto que no. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es que, pastor, hay que tener dignidad. Y a veces disfrazamos la dignidad con el orgullo. Está bien tener dignidad, todos tenemos dignidad, por supuesto que sí. Pero esta palabra, cuando yo la estaba estudiando, dije, oh, César, ahora sí. Ser humilde es lo opuesto de ser soberbio. O sea, que el soberbio es el que cree que todo lo que tiene y lo que es y lo que sabe se lo ganó sin ayuda de nadie. Y la verdad, mis hermanos, hablando con honestidad, ninguno podemos decir que no necesitamos de alguien, porque todos necesitamos de alguien, todos necesitamos de alguien. Entonces, Pablo nos dice a nosotros que debemos de cultivar esa actitud de humildad los unos con los otros, porque el humilde pone a Dios en primer lugar, es cierto, pero pone a su prójimo en segundo lugar. Y por último, él. Usted primero. El humilde hace línea cuando hay comida y no le importa si va a haber para él o no, porque él quiere que sus demás hermanos o amigos o familiares lleguen primero. Oh, pastor, pero eso no es tener dignidad. Bueno, piense como quiera. De todas maneras, hay maneras en que uno puede expresar la humildad. Por ejemplo, un humilde reconoce y admite sus errores. Y en el matrimonio se vuelve un juego de ping-pong cuando él le dice a ella, él es el esposo, si quieren que les explique un poco más, y ella es la esposa. Ella no quiere quedarse con la responsabilidad de lo que pasó. Y entonces empieza el jueguito, no, es que tú, y entonces empieza el ping-pong. Ustedes saben lo que es el ping-pong, ¿verdad? Entonces empieza, y el ping-pong se pone en ciertos momentos hasta violento. Y empezamos, yo no te hubiera dicho lo que te dije si tú no me hubieras provocado. Porque tú sabes que si me buscas, me encuentras. Otro ping-pong. Y empezamos a jugar con eso hasta que la relación se pone tensa, hasta que no podemos dialogar. Porque uno de los dos no adoptó una actitud de humildad. Lo mismo pasa en las relaciones de la iglesia. Tenemos que recordar que la humildad es como el aceite que suaviza. Suaviza. Hay una puerta que está dura, que hace mucho ruido, póngale unas gotitas de aceite. Nuestros motores de aviones, de carros y de barcos funcionan con aceite. De otra manera se queman. Las relaciones también se queman si no existe el aceite de la humildad. ¿Están aquí todavía? Entendamos eso. Esto nos beneficia en todas las relaciones, no solo en la iglesia, sino también en la familia, en el matrimonio, en la relación con los hijos. Si tú como hijo sabes que tu papá no tiene razón o que tu mamá no tiene razón, está bien, pero no tienes que gritar. Habla en un tono de voz educado, culto. Dialoga en tono de humildad. Y el diálogo se facilita enormemente cuando uno de los dos, sea papá, hijo,
sea esposo o esposa, sea hermano o hermana, uno de los dos aplica ese toquecito de humildad. La palabra de Dios nos dice en esta mañana que la unidad puede ser guardada si somos humildes los unos con los otros. También dice el versículo ahí, en el versículo 2 dice, no solo de humildad, sino también de mansedumbre. No, eso sí no, yo no quiero. Es que la gente piensa que no, la gente no piensa que uno es manso, la gente piensa que uno es menso, pastor. Eso sí no quiero yo que la gente piense de mí. La palabra habla de mansedumbre, no de mensedumbre. ¿Ok? Porque digo eso porque por si usted no trajo sus lentes y está leyendo otra cosa, se lo explico ahí bien claramente. Ahora, mansedumbre no es debilidad, por supuesto que no. No es renunciar a tus convicciones, claro que no, por supuesto que no, a tus valores. No, eso no es mansedumbre. Mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Si vivió en esta tierra un hombre manso y humilde de corazón, ¿quién fue? Jesús. Y Jesús ni pizca de débil. Mi admiración para Jesús de Nazaret. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y agregó, y hallaré descanso para vuestras almas. La mansedumbre es como un caballo amansado. ¿Qué tanta energía tiene un caballo? Mucha energía. ¿Cuántos se han subido a algún caballo alguna vez? Varios se han subido. Muy bien. Sí, tú levantaste la mano también, ¿verdad? Sí, mi esposa es tremenda también, se monta en los caballos. Por eso no le compro caballos. Bueno, un caballo amansado. Cuando yo era niño, no tenía una tablet, porque no existían. Vivíamos, como dicen por ahí, en la época de los dinosaurios, pero dinosaurios felices. Cada época tiene sus cosas y esta época es una época muy linda, pero estoy contándoles de mi niñez. Mi papá, en vez de cualquier cosa, nos compró una mascota y la mascota era un caballo. Vivíamos casi afuera de la ciudad y podíamos hacer con el caballo lo que quisiéramos. El caballo era un caballo blanco, un caballo hermoso, viejo, sí, viejo, tal vez en su tercera edad, jubilado tal vez, ya no le ponían cargas encima, pero un caballo noble, un caballo manso, y le decíamos presumido. Y ahora me da cosa en la conciencia de por qué presumido, si en realidad de presumido no tenía nada. Era un caballo manso, el presumido. Lo arrimábamos debajo de unos árboles, porque no, como niños no podíamos subirnos. Entonces nos subíamos en una rama y el caballo se arrimaba y allí esperaba. Y le caíamos encima y 2, 3, 4 y hasta los vecinos se subían y el caballo solo se movía. Y le dábamos con las cosas de los pies para que caminara y ahí lo llevamos del pelo, nada de que, del pelo, y ahí iba el presumido tranquilo. Más o casi 1000 libras de peso, pero era un caballo manso. Él no usó su fuerza nunca para dañarnos. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ya. El manso no es débil. El manso es que tiene el poder bajo control. El manso sabe lo que es. No tiene que gritar para decir lo que es. El manso es una persona que realmente aporta a la unidad familiar, a la unidad del matrimonio, a la unidad de la iglesia. La persona mansa, la persona que no es dura, ni grosera, ni insensible. Es una persona mansa. Dice la palabra del Señor aquí que debemos de ser mansos. Y aquí continúa diciendo también, el versículo 2,
humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Soportándoos con paciencia. Y eso de la paciencia es un asunto muy importante. Es un aguante con el propósito de alcanzar una meta, un fin. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Había un hombre, un esposo, que su esposa era de pocas pulgas. Y era una esposa y no solo esposas, también hay esposos que son así. Pero en este caso de la historia era la esposa la que siempre estaba buscando pelear con él. Y cuando finalmente lograba pelear con su esposo, el esposo le decía, cálmate, tranquila. Dice, mira, voy a ir a dar la vuelta, le decía a ella. Voy a dar la vuelta y cuando regrese yo voy a tirar mi sombrero, porque él usaba sombrero, dentro de la casa. Usted sabe, en nuestros países las puertas en aquellos años estaban abiertas. Ahora tienen rejas por donde quiera, por tanto marero que andan por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces el esposo se iba a dar la vuelta a la cuadra, con paciencia, caminando, y dice, ¿cuándo cambiará esta mujer? ¿Cuándo cambiará esta mujer? Y pasaba por la puerta de su casa y decía, tal vez ya se calmó, y tiraba su sombrero. Cuando miraba el sombrero venía de regreso. Y lo agarraba y se lo ponía y seguía dando vueltas. Hasta que el sombrero se quedaba en la sala de la casa, entonces ya él entraba. Y después la esposa decía, un esposo como este, jamás me lo voy a encontrar. ¿Están aquí? Este esposo era paciente con ella. En Ríos hay esposos también muy pacientes. No con su esposa. Aleluya. Sí, yo creo que sí. Todas las esposas, incluso mi esposa es paciente para conmigo. Aquí donde me ven así todo dulcito y todo. No, ay, que pastor, ese es un ogro. No, por favor. No, por supuesto que no, pero hay cosas en las que ella es muy paciente conmigo. Y yo también soy paciente contigo, ¿verdad? Los dos somos pacientes. Intentamos ser pacientes. Y ahí la llevamos muy bien. Después de 3 años y 6 meses de matrimonio, gracias al Señor, no hemos tenido un solo encontronazo, ¿verdad? No, por supuesto que no. Hay que tener paciencia, mis hermanos. Hermanos, la iglesia es una iglesia como toda familia también, y como todo matrimonio, una iglesia imperfecta. Tenemos nuestros defectos y eso no justifica, por supuesto, que los hagamos. Sin embargo, son realidades que tenemos que vivir. Escuché a alguien que dijo, la iglesia es como el arca de Noé. En el arca de Noé habían jaulas reteniendo fieras, serpientes, tigres, leones. Y habían olores de toda clase. Imagínense que yo fuera un león y dijera, oh, no me gusta el olor del elefante. O el elefante dijera, no me gusta el olor de la paloma. Y la paloma dijera, no me gusta el olor de esas culebras. Todos estamos en el arca. Si nos salimos del arca, no digo de la iglesia, pero salimos de Cristo, estamos perdidos. Tenemos que tener paciencia mientras llegamos a donde seremos perfectos, porque Dios nos dará una nueva mente y un nuevo cuerpo para vivir en perfección delante de Él. Vamos a ir avanzando a esto. En el versículo 2 también habla de el amor. Y por supuesto, con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando no hay amor, ahí está, se acabó. El amor hace
milagros. El amor cubre multitud de pecados. Cuando hay amor, es todo. Leímos hace un rato, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando hablamos de eso, recordemos, mis hermanos, que la cruz de Cristo exhibe el precio que Dios pagó para que vivamos en paz con Él y el uno con el otro. La cruz de Cristo, la muerte de Cristo. Así que no nos ataquemos unos a otros. No nos critiquemos unos a otros. No nos difamemos unos a otros. No, eso no es. A cambio de eso, acerquémonos a la persona y hablemos cara a cara con ella, con él, en amor. Y así podemos nosotros construir una comunidad que vive en armonía y en paz con Dios y con los demás. Un detalle final: Satanás odia la unidad de la iglesia, odia la unidad del matrimonio, odia la unidad de la familia. Satanás es el enemigo número uno. Y por eso Cristo oró por la unidad de su iglesia. La mayoría de nosotros, mis hermanos, la mayoría de veces nosotros rompemos la unidad de la iglesia, del matrimonio, de la familia, con nuestras palabras. Yo quiero cerrar aquí con un texto en Santiago 1:19, donde dice la palabra del Señor en Santiago 1:19: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Con mi esposa hablábamos esta semana, le digo, ese texto parece hablarnos a nosotros, que parece como que fuéramos cristianos conejos. Estaba buscando imágenes de conejos y hay unos conejos que tienen las orejas largas y la boca chiquita. ¿Han visto eso? Orejas largas, boca chiquita. Tenemos dos orejas, dos oídos para oír el doble, y nuestra boca debe ser tan chiquita que solo salga lo necesario para dar gracia y edificación a los demás. En esto yo estoy con ustedes también. Como humano tengo la tentación de usar mal ese recurso de palabras que Dios me ha dado. Pero como humano también me someto al Señor y le digo: Señor, contrólame, controla mi mente, controla mi corazón, para que cuando hable solo palabras de edificación. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hay una ilustración que quiero cerrar con esto, de una señora que peleaba con su esposo. El esposo era muy terrible con ella y cada vez él llegaba peleando del trabajo. Y cada vez la cena de la familia era una cena difícil, amargada. La esposa fue con su sacerdote y le dijo: mi problema con mi esposo es que él siempre que llega del trabajo por cualquier cosa pelea. Llega gritando, llega reclamando. ¿Qué hago? El sacerdote le dijo: ponte, al ver que llega tu esposo, nomás mires que llegó, que tiene su carro en el parqueo, ponte un poco de agua en la boca, un trago de agua, pero no te tomes el agua, no la tragues, ahí manténla en la boca. Cuando ella dijo: pues esto está tan sencillo de hacer, ¿qué querrá este sacerdote conmigo? Entonces, cuando su esposo llegó en la tarde,
Nomás entró, el esposo empezó a encontrar defectos, que los niños, que el piso, que esto huele a no sé qué, no sé cuánto, y la esposa callada. Y el esposo se le quedó viendo, y ella callada, así, medio cachetoncita. Y él seguía hablando, y ella. Y seguía reclamándole, y ella. Al fin se dijo, esta vieja está loca, y se fue. ¿Fue suficiente un día? No. También el siguiente día. La misma cosa, ella otra vez. En términos de una semana, la historia dice que el hombre entendió que su esposa quería vivir en paz. El silencio, no recomiendo el silencio, sí, tiene que haber un momento de hablar, pero para que llegue ese momento tenemos que primero callar. Déjeme confesarle algo, tal vez sea un pecado. Yo esta semana iba a ir a comprar zippers, esos zippers de cerrar. Y dije, me voy a quedar con uno porque yo necesito un zipper. Y le voy a donar a los hermanos un zipper. Por supuesto, voluntariamente, ¿verdad? Usted puede pasar y tomar su zipper. No lo traje, que conste, pero tuve ese mal pensamiento. Pero yo no creo que un zipper físico nos ayudaría. Creo que el zipper del amor, de la paciencia, de la humildad, nos haría mucho bien. Padre, ayúdanos, Señor, este día a entender tu palabra y a vivirla, a practicarla, comenzando ahí en el seno del hogar, con papá, con mamá, con el esposo, con la esposa, en los negocios, en la iglesia, donde quiera, en el tráfico incluso, cuando otros hacen cosas que nos irritan. Señor, que no sea solo reprimir, sino que sea exhibir humildad, amor, paciencia, mansedumbre en nuestras relaciones el uno con el otro. Gracias por tu palabra, Padre, y que quede en nuestros corazones como una semilla y lleve fruto para que nuestras vidas sean vidas de paz, vidas de armonía y de unidad. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén.